Buenas noches, el día de hoy, viernes 16 de octubre, vamos a iniciar la grabación sobre la primera sesión del curso de Economía General de la Universidad Líder Peruana, para lo cual vamos a contar con la presentación de una diapositiva o dispositivas, varias diapositivas que tienen que ver con los conceptos generales de la primera semana del sílabus. Los conceptos generales de economía, los conceptos de escasez, los conceptos de necesidad, ¿no? Para ello vamos a contar primero una manera inicial sobre aquellos conceptos generales de economía. Para esto tenemos, para empezar, ¿qué significa actividad económica? La actividad económica es toda actividad humana que supuestamente debe decidirse ante una necesidad humana. ¿Dónde surge la economía? Dijimos, ¿no? La economía surge cuando existen las necesidades humanas y estas necesidades humanas tienen que ser satisfechas. La economía surge ante una necesidad humana. En este caso tenemos la necesidad de la alimentación, tenemos la necesidad de educación y tenemos necesidad de vivienda. Existen necesidades básicas o primarias y como después necesidades secundarias, ¿no es cierto? Y la actividad económica gira alrededor de esas necesidades humanas. Y ahí comienza a intervenir la actividad productiva. La actividad productiva es aquella que se realiza intermediando materias primas, productos semi-elaborados, que los convierte finalmente en producto final. Y ahí generas empleo y factores productivos, que normalmente es el trabajo y el capital. Conceptos generales tales como qué significa demanda. En economía se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor, demanda individual, y por un conjunto de consumidores, demanda total o de mercado. La demanda es la que finalmente te impulsa a un mercado o no. Después, otro concepto general es el bien. Los bienes económicos o los bienes libres o cualquier tipo de bien, que sea material, inmaterial, pero que tengan valor económico. Y todos estos bienes nacen para satisfacer lo que dijimos al principio, una necesidad. Esa necesidad puede ser tener sed, que es una necesidad primaria, el hambre, ¿no? Etcétera. También otro concepto que vamos a hablar es sobre el capital. ¿Qué es el capital? A nivel económico es el factor de producción constituido por inmuebles, maquinarias o instalaciones de cualquier género, que en colaboración con otros factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destinan a la producción de bienes de consumo. El concepto de capital es un concepto económico, desde el punto de vista económico, que interviene en el proceso productivo y que está constituido por lo que llamamos en contabilidad la cuenta activo fijo. Y ahí surgen los agentes económicos, ¿no? Los agentes económicos son las personas o los grupos de personas que realizan una actividad. ¿Cuántos grupos económicos son? 3. Las familias o economías domésticas, ¿no? Que toman decisiones sobre qué consumir o poseen los mayores factores de producción. El otro factor, agente económico, son las empresas. Y el otro agente económico es el sector público. Entonces tenemos que los agentes económicos son 3. Las familias, las empresas y el sector público. La asignación de recursos. La asignación de recursos es la distribución de los recursos económicos existentes en una sociedad entre sus diversas aplicaciones, ¿no? El problema surge cuando esta asignación de recursos no es equitativa y es limitada, ¿no?
y no está de acuerdo a las necesidades de las familias, de las personas y por último de los que conviven en una sociedad. Y ahí surgen los llamados problemas, ¿no? La pobreza, el hambre, la desnutrición. Otro concepto general es el capitalismo. Adam Smith, como lo vemos acá, es el líder uno de los líderes del capitalismo, del concepto del capitalismo. Es un concepto, ¿no? Una forma de economía. Es un régimen económico, como dice ahí, fundado en el predominio del capital, como elemento de producción y creador de riqueza. La propiedad de los bienes es privada o corporativa y son operados principalmente en función de beneficios y ganancias. Ahí nace también el concepto del capital humano. El capital humano somos el recurso humano, que lo llamábamos antiguamente. Son los trabajadores o el equipo humano que trabaja dentro de una corporación, una institución. Y es un término muy usado en teorías económicas de crecimiento, o sea, en los países en vías de desarrollo, para designar a un hipotético factor de producción, dependiente no solo de la cantidad, sino también de la calidad, del grado de formación, productividad y las personas que estén involucradas en el proceso productivo. El capital humano, antiguamente llamado recurso humano. Distribución es un concepto económico, desde el punto de vista económico, vuelvo a repetir, es cuando trata de cómo hacer llegar físicamente el producto o servicio al consumidor, es decir, agrega valor a las dimensiones del tiempo y lugar. Claro, acordémonos que economía diseña sus conceptos para después medirlos, ¿no es cierto?, en base a valores estadísticos. Distribución de ingresos va de la mano con la misma distribución, el concepto de distribución anterior, pero tiene que estar de acuerdo a los ingresos materiales, ¿no? O económicos, si se quiere llamar así. El problema es que su reparto es desigual, o sea, existen los ricos, los muy ricos y los muy pobres, ¿no? Ahora viene el concepto de empresa, ¿no? ¿Qué es una empresa? Nosotros los contadores sabemos que es una empresa, pero acá está el concepto. Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica planificada con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios, ánimo de lucro, intermediando entre los mercados de bienes o servicios mediante la utilización de factores productivos. Trabajo, tierra y capital. O sea, los factores productivos son tres: trabajo, tierra y capital. ¿Ya? Y las empresas, el concepto de empresas, lo estamos viendo ahí, ¿no? Lo único que quiero agregar a toda esta definición es que el concepto de empresa, su principal objetivo es obtener lucro, ¿no? Porque nadie forma una empresa para no obtener lucro, ¿sí? Ya. Después tenemos otro concepto, y es un concepto que se va a esclarecer más adelante, es el concepto de la escasez, ¿no? Ahora, hemos visto al inicio de la clase cómo es que surge una necesidad, ¿no es cierto? Necesidad de alimentos, necesidad de vestido, necesidad de educación, necesidad de salud, ¿no? Y esas necesidades surgen prácticamente en los temas económicos, ¿no? Pero el concepto de escasez en economía ya hace falta absolutamente la obtención de ese bien, ¿no? O sea, cuando ya hay una insuficiencia de ese bien, cuando ya la necesidad no se puede atender, ahí surge la escasez, ¿no? Entonces, el concepto de escasez en economía no designa la falta absoluta de un bien, sino que la relativa insuficiencia del mismo con respecto a las necesidades, deseos o requerimientos de los consumidores. Entonces la pregunta, ¿la escasez va aliada con la necesidad? Sí, en economía sí, ¿no es cierto? Coincidiendo con los conceptos generales, vamos a ir a otro concepto general. Los factores de producción.
habíamos visto que los factores de producción eran tres, acá está, ¿no? Los factores productivos son tres: trabajo, tierra y capital. Y estos factores de producción son los recursos que una empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. Ahora, otro concepto que también nos sirve es el ingreso nacional. Y ahora hablamos a nivel de país, ¿no? Bueno, aunque muchos no queremos saber nada de Chile después del partido con Perú que hemos tenido, pero bueno, acá hay un ejemplo de Chile. El ingreso nacional es la estimación sobre una base anual del potencial adquisitivo de una nación con respecto a bienes de consumo y de capital, incluyendo los ingresos personales y los ingresos netos de las empresas públicas y privadas, antes de deducir el impuesto a la renta. Intercambio, ¿no? El intercambio es un proceso mediante el cual una persona transfiere bienes o servicios a otra, recibiendo en contrapartida otros bienes o servicios, ¿no? O sea, el intercambio es como antiguamente existía el trueque, ¿no? Intercambiabas productos, ¿no? Y no intercambiabas dinero. Pero en esta sociedad de capital, ¿no? De capitalista, sí intercambias en muchos casos bienes o servicios por dinero, ¿no es cierto? Después tenemos otro concepto general, pues estamos en conceptos generales. Es el concepto de la macroeconomía, ¿no? Y seguramente más adelante veremos la microeconomía, pero vamos a hablar de las dos aquí, ya que parece ser que no tenemos la microeconomía a la mano, pero es la opuesta. La macroeconomía es la que estudia las influencias que se determinan a nivel del crecimiento del país, macroeconómico siempre, ¿no? Ves a nivel global. Su propósito es estudiar las influencias que determinan el nivel de la renta nacional y el crecimiento económico, así como otros problemas relacionados a los anteriores, como el desempleo y las recesiones. Claro, cuando hablas de punto de vista macroeconómico, te dicen, tú hablas a nivel global, a nivel de cifras globales, a nivel país, ¿no? Globalmente hablando, el 2019, macroeconómicamente hablando, estábamos en un crecimiento de 4%, te dicen. Sí, pero el 2019 microeconómicamente las familias no estaban bien, ¿no es cierto? No se sentía ese crecimiento que a nivel macroeconómico, o sea, a nivel global de país, sí se había, ¿no? Eso es la diferencia. Microeconómico es familias, o sea, centrados específicamente en las familias, y macroeconómicamente hablando es a nivel global, a nivel macroeconómico, a nivel país, ¿no? Entonces el estudio y las influencias son macroeconómicamente globales, ¿ya? Después tenemos el concepto de mercado, ¿no? Bueno, el concepto de mercado es lo que ya en muchos sabemos, ¿no? Es donde se intercambian y se interactúan los bienes y servicios con todas las operaciones o intercambios de los bienes y servicios con los ciudadanos, ¿no? Y ahí surgen operaciones, interacciones, y ese mercado puede ser compra, venta de mercaderías, etcétera, ¿no? Demanda de bienes, servicios. Ese es un mercado. Y ahí ya surge la necesidad, ¿no? La necesidad es para una persona una sensación de carencia, ¿no es cierto?, unida al deseo de satisfacer esa carencia. La necesidad que hemos tenido en esta pandemia es la necesidad de la atención médica, ¿no es cierto? Y ese deseo por satisfacer esa carencia, ¿no? Por satisfacer esa necesidad, el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Era una necesidad a nivel de todas las ciudades del país, ¿no? Donde el Estado tuvo que comenzar a construir plantas de oxígeno, y hasta la iglesia también construyó unas plantas de oxígeno porque la pandemia nos agarró totalmente desprevenidos, ¿no es cierto? Y entonces esa necesidad que fue el oxígeno, o tener esa situación del oxígeno, era una carencia y estaba unida al deseo de satisfacer esa necesidad,
porque si tú no tenías ese oxígeno, simplemente las personas podían fallecer, ¿no es cierto? Eso eran necesidades. Pero existen otro tipo de necesidades, ¿no? Ya lo hemos visto en la primera parte. Tenemos el hambre, ¿no? La necesidad del alimento, ¿no? El alimento, la alimentación, el vestido, la vivienda, educación, salud. Esas son necesidades, ¿no? Otro concepto es la oferta. La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a precio dado en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad concreta, bien especificada en cuanto al precio y al periodo de tiempo que cubre, y no una capacidad potencial de ofrecer bienes y servicios. ¿Qué es el PBI, ¿no? Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno, como queramos llamarle? Refleja el valor de la producción de bienes y servicios de un país en un determinado periodo fiscal, ¿no? La política del sector. Eso es el Producto Bruto Interno. Bueno, de pobreza sabemos varios, ¿no? Acá en Lima hay bastante pobreza. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Gerencia de Desarrollo Social, porque yo he trabajado en el sector público 12 años y tuve una experiencia bastante grata en la Municipalidad de Lima trabajando en la Gerencia de Desarrollo Social. Trabajé con la gente pobre de Lima, ¿no? Y estaba a mi cargo los albergues de acá de Lima, que eran manejados por la Municipalidad de Lima. Albergues de niños, niñas, adolescentes, niñas rescatadas de la prostitución, niños rescatados de las drogas, del Terocal, básicamente. Debajo del río Rímac había una cantidad de niños que tenían que ser rescatados de esos vicios. Y yo era la administradora de todos esos centros, ¿no? ¿Qué hace un contador llevando esas gestiones? Lo que pasa es que yo tengo maestría y doctorado en administración de empresas y quería una administradora con enfoque social, ¿no? Como yo había hecho una tesis de trabajo en la Universidad Villarreal respecto al tema de la pobreza, y mi tesis fue publicada en la municipalidad por cuestiones de casualidad, me llamaron para poder yo liderar este proyecto. Obviamente todo mi enfoque era administrativo, pero con enfoque social. Y pude palpar de que me quedé chica en las cifras de la pobreza en Lima. Hay mucha pobreza en Lima, demasiada pobreza en Lima. También hay mucha riqueza, ¿no? Pero yo sí he podido palpar lo que es la pobreza acá en Lima. Me he subido a los cerros, en comas, etc. Y he visto que avanzas de cerro en cerro y vas explotando cada vez más y vas hurgando y encuentras gente cada vez más pobre, ¿no? Entonces eso te dice de que esta pobreza, en su concepto, es que existe una carencia de la atención de las principales necesidades básicas. Por ejemplo, el concepto de la alimentación, el concepto de la vivienda, el concepto del vestido, mínimamente, ¿no? Son necesidades primarias, ¿no? La alimentación es una necesidad primaria y básica. El tema de un trapo que ponerte encima mínimo, y el tema de un techo, ¿no? Donde no te hablo de otro tipo de necesidades, ¿no? De televisores, eso no te hablo, ¿no? Porque eso es no ser pobre, ¿no? Porque si ya tienes un par de televisores ya no eres pobre, pues, ¿no? Yo te hablo de la pobreza, ¿no? Esta pobreza, esto que estamos viendo ahí, eso es pobreza, ¿no? Y acá en Lima hay bastante. Claro, no hay que confundir, ¿no? Porque uno es la no atención y la no satisfacción de esas necesidades primarias básicas, con el tema de que también existe acá en Lima, que es el tema del vicio, ¿no? Yo lo he podido palpar, ¿no? Debajo del río Rímac, cuando hicimos el proyecto con la Municipalidad de Lima, te estoy hablando en el año 2006, 2007 y 2008, pudimos verificar que efectivamente debajo de este río, ahora todo lo han cerrado, ¿no? Existían muchos niños que eran liderados por hombres mayores y mujeres mayores que robaban, ¿no es cierto?
y a estos niños o jóvenes, etcétera, les daban su alimento, que era el bendito terocal, ¿no? Entonces era un problema social, ¿no? Era un problema no necesariamente de pobreza, ¿no? Ahora, ¿dónde surgió esto, no? ¿Surgió en la pobreza? Sí, pues, ¿no? Entonces lo que tenías que era atender estas necesidades de estos niños, que era alimentación básica que comer, y una vivienda, un techo donde dormir y un trapo que ponerte, ¿no? Entonces se comenzó a hacer un estudio con todos los psicólogos de campo y se llegó a la conclusión de que si a estos niños tú les dabas esas 3 necesidades básicas y le dabas donde dormir, y una cama donde poner su almohada, simplemente los niños iban dejando esto, ¿no es cierto? Entonces lo que fue un proyecto bastante interesante, fue en el primer gobierno de Castañeda, yo no sé por qué ni siquiera lo publicó, pero eso hicimos y levantamos un promedio de 1500 niños, ¿no? Y los llevamos a los albergues, los repartimos a los albergues y yo pude ver cómo los psicólogos comenzaban a trabajar con ellos y se podían rescatar a personas, ¿no? Mira tú, cuando tú atendías estas necesidades básicas, porque el niño que había estado en pobreza, ¿no es cierto?, en esta situación tan carente, buscó una alternativa que bueno, se la dieron estos señores, pero cuando vino otro, que fuimos nosotros, la municipalidad, y le absorbimos todas estas necesidades básicas, ocurrió de que ellos voltearon la mirada y dijeron, bueno, están satisfaciendo mis necesidades básicas, ¿para qué voy a volver a ello? ¿No? A lo otro. Y fue que rescatamos a muchos niños y muchos de ellos se hicieron gente de bien, ¿no? Y estudiaron progresivamente. Los 1500 no, algunos fueron adoptados también, ¿no? Fue un buen proyecto y la pobreza se ve en base a la no satisfacción de las necesidades básicas, ¿no? Pero las básicas, ¿no? Que es alimento, un techo donde dormir y un trapo que ponerte, ¿no? Que cubrirte. Bueno, y acá hay un concepto, ¿no? El concepto, como lo indica su propia definición, es de índole relativa. Se es pobre o rico, ¿no? Con respecto a la situación de otros países, pues la misma idea de necesidades básicas es imprecisa y porque los individuos nunca pueden satisfacer por completo sus necesidades. Bueno, en economía hay esto, ¿no? Que es, a veces las cosas no son definidas básicamente, pero aquí las necesidades básicas sí son las 3 principales, ¿no? Alimentación, techo y vestido, ¿no? Bueno, ¿qué es política económica, no? Pasando ya a otro tema, bueno, es la conducción de un país, pues, ¿no? Debido al incremento de participación del sector público, las economías modernas están aplicando algunas decisiones fiscales y monetarias, ¿no? Que tienen que ver con las actividades productivas, la política económica. O sea, ¿la política económica está ligado al tema del sector público? Definitivamente sí, porque quien maneja la política económica en nuestro caso es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Aliado con el BCR y el mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Tenemos otro concepto más. A ver, ya. ¿Qué es el precio? ¿No? Aquí está el concepto. Se denomina el precio al valor monetario asignado a un bien o a un servicio, ¿no? Conceptualmente hablando, se define como la expresión del valor en moneda. Pero si hablamos de pobreza, tenemos que hablar de riqueza. Porque existen los pobres, pero también existen los ricos. Y si existe la pobreza, existe la riqueza. Así es. La riqueza es aquel hecho socioeconómico que tiene abundancia, ¿no? Y se cubre todas las necesidades de ciertos individuos de bienes materiales, ¿no? La riqueza está relacionada con el modo y la calidad de vida de estas personas ricas, ¿no? O sea, en conclusión, la riqueza es aquello, es un efecto, un hecho económico que cubre en demasía no solamente las necesidades básicas, sino otros bienes materiales, ¿no? Y ahora sí hablamos de un factor, vimos que eran 3, ¿no? Trabajo, capital y ya. Entonces, el trabajo es uno de los factores productivos, vimos, ¿no? Son 3 factores productivos, ya. La tierra,
el trabajo y el capital. Listo. Entonces tenemos a este factor productivo que es el trabajo, y es la combinación de la producción de bienes y a cambio la retribución de un individuo, un ciudadano que ejerza ese trabajo, ¿no? El trabajo se negocia en un mercado con características propias dentro de ese mercado de trabajo, ¿no? Ahora, nosotros nos vamos al tema de desarrollo o subdesarrollo. Se habla de países desarrollados, aquellos que están más adelantados en cuanto a bienes, en niveles de producción, tecnología, productividad. Y los países subdesarrollados, como el nuestro, o en vías de desarrollo, que somos nosotros, para referirse a las economías de menores niveles de ingreso y productividad, que generalmente concentran su producción en el sector primario, ¿no? Obviamente nosotros somos un país en vías de desarrollo, ¿no? O subdesarrollados. A golpe de lo que está pasando ahorita, ¿no? Escuché a un autor que decía: si China estornudaba, el mundo se movía. China no solo estornudó y el mundo se estremeció, ¿no es cierto? China es un país totalmente desarrollado, al igual que Estados Unidos y varios países de Europa. Sin embargo, China ha llegado a un nivel de producción y de nivel de tecnología y de productividad tan alto de que está arremeciendo no solamente a los países del mundo, sino al propio primer país del mundo, que es Estados Unidos. Las tensiones que tienen China y Estados Unidos son a raíz de los precios, ¿no? Y de los bloqueos que están poniendo. Están haciendo que las economías del mundo sean trastocadas. Imagínense este país que es China, que empezó hace 30 años produciendo productos inservibles, ¿no? Porque muchos decían, esto es chino, no vale, ¿no? Pero conforme fue avanzando, se convirtió en un país desarrollado. Y ahora le ha pisado, como se dice, los talones al primer país del mundo, que es Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, este es el concepto de desarrollado y de subdesarrollado. Vamos a pasar a la segunda diapositiva, que tiene que ver con, a ver, un minuto por favor, que tiene que ver con nuestra clase. A ver, un minutito. La maximización de sus beneficios lleva a cabo dos funciones de producción y prestación de servicios. Adquieren los factores de producción en el mercado de factores y pagan una remuneración por el uso de los factores de producción. Claro, las unidades de consumo, económicas de consumo, son las que reciben una remuneración por el intercambio, y las empresas son las que pagan esa retribución, ¿no es cierto? Por eso son unidades económicas de producción. Bueno, y acá hay un circuito del sistema de precios y flujo circular de la renta, ¿no? Pero es desde el punto de vista económico, netamente, ¿no? A ver, por ejemplo, acá tenemos las familias y acá tenemos a las empresas, ¿no? Acá tenemos los gastos, por acá están los ingresos, acá está la renta y por acá están los salarios, rentas y beneficios. En el caso de las familias tenemos gastos y rentas, ¿no es cierto? Y circula los gastos, donde vas al mercado de bienes y servicios,
pero en retribución de ello tienes los ingresos, que te los da la empresa donde tú trabajas. Por otro lado tienes la oferta de los factores, que también basa los factores de producción, y existen la demanda de los factores. Ya habíamos visto que los factores de producción son tres: tierra, capital y trabajo, ¿no? Y donde es la demanda también va a la empresa, ¿no? Y en demanda de esto hay salarios, rentas y beneficios. Listo. Después tenemos, bueno, unos conceptos ya más claros de la microeconomía, que estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales. Esa es la microeconomía. Sí se ha escuchado hablar mucho que macroeconómicamente y globalmente estamos creciendo, pero microeconómicamente no estamos creciendo. Claro, el impacto a nivel macroeconómico, a nivel global, marcas 4%, y a nivel microeconómico no creces o simplemente sientes que tu sueldo no alcanza para nada, ¿no es cierto? Eso es el impacto de una economía de mercado, cuando los precios están libres y el más fuerte es el que puede comprar al mayor o mejor precio, ¿no? Bueno, pero son conceptos, ¿no? Microeconómica estudia los comportamientos básicos de los agentes económicos individuales. ¿Quiénes son los agentes económicos individuales? Ojo, pregunta del examen. Los agentes son las familias, ¿no? Los individuos y acá está, ¿no? Vamos a repasarlo para que lo tengamos. Acá está. Individuo, familia y empresa. ¿Ya? Y la macroeconomía, como lo vimos al principio, analiza los comportamientos globales, ¿no? De cada país a nivel de la economía en globalmente. Entonces la mirada es macroeconómicamente, no microeconómicamente. En conclusión, macroeconómico es global y microeconómico es específico, ¿no? Por familias. ¿Y cuál es la importancia de la economía y su relación con la empresa, ¿no? Bueno, conocer la reglamentación de la actividad económica, conocer el funcionamiento de los mercados, te ayuda a conocer el comportamiento de la productividad y los costos, y conocer los fenómenos macroeconómicos que afectan a la empresa para poder tomar decisiones necesarias, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un repaso, ¿no? Sobre lo hablado. Surge todo con actividad económica, surge todo con una necesidad. La economía o la actividad económica surge con la atención de una necesidad básica, una necesidad primaria, ¿no? En ese caso estamos llegando a que la actividad primaria, estamos hablando de alimentación, vivienda y un techo, ¿no? Después hemos tenido qué significa la actividad económica y que esta actividad económica surge cuando hay que satisfacer esas necesidades básicas, ¿no? Esas necesidades humanas. La actividad productiva es cuando ejerces el intercambio, intermedias entre materia prima, productos, bienes finales, y básicamente intercambias con el trabajo y el capital, ¿no? Se define la demanda como la cantidad y calidad de los bienes y servicios que pueden ser adquiridos, ¿no? A un precio de mercado. Es un bien, los bienes económicos o escasos, por oposición a los bienes libres, ¿no? Que se adquieren en el mercado, ¿no? Y así sucesivamente hemos ido hablando de varios temas, ¿no? Son conceptos generales respecto a qué es un bien, qué es el capital, pero tenemos que tener claro dos conceptos que hemos llegado, ¿no? Los factores de producción son tres: trabajo, capital y tierra. Y los agentes económicos también son tres, ¿no? Que son individuos, familias y empresas. Esos conceptos hay que tenerlos para probablemente los exámenes, ¿no? Que vayan a ver. Acá tenemos asignación de recursos, hemos hablado de capitalismo, hemos hablado de la distribución, de cómo llegar al producto, ¿no? Cómo es que se distribuyen los productos en el mundo. Aquí, por ejemplo, hay un trabajo bastante fuerte sobre el comercio exterior, ¿no?
En el mundo, todas las importaciones y las exportaciones normalmente grandes se trasladan, como están viendo ustedes acá, ¿no? En los puertos y mediante barcos y contenedores, ¿no? Y todo esto se llama comercio exterior, ¿no? Ahora, el tema de las exportaciones es lo que básicamente está parado y no se puede tener como ingresos porque las principales exportaciones de nosotros como país minero es la ejecución minera, y en este caso estamos totalmente parados en cuanto a producción minera. Asimismo estamos parados con producción de hidrocarburos, tampoco estamos teniendo la producción de hidrocarburos, petróleo tampoco, ¿no? Entonces tenemos parado turismo, tenemos parado minas enteras, ¿no? Tenemos parado los proyectos de acá de Lima, que es claro, el proyecto de Lima, el metro de la línea 2 me parece que ya lo han empezado, y el Jorge Chávez, que también era una inversión bastante fuerte, también se pensó que iban a poner esa tercera fase, ¿no? Están en eso, ¿no? Y lo otro que también está parado son todas las inversiones de retail, ¿no? Que son todos los inversionistas que iban a hacer centros comerciales a nivel de país. Entonces, imagínate, ¿no? El crecimiento para este año es menos 47% en el tema de minería. Hay cero y negativo, ¿no? Porque está parado, y no solamente parado, sino que no está produciendo. Ya, entonces, esto, no producción, la no exportación de todos los minerales, la no generación del gas, porque tampoco se está explotando el gas, y la no exportación de ello, ¿no? Porque se exportaba a Bolivia, me parece, hace que estos factores de exportación no se lleguen a canalizar como un punto a favor dentro de la balanza de pagos. La balanza de pagos, ¿no? Está medida por las exportaciones y las importaciones, más un agregado de consumo interno, pero el tema de las exportaciones están negativas, ¿no es cierto? O sea, no existen, y las importaciones están más o menos. Quiere decir entonces que los signos para las estadísticas para este año a nivel de macroeconómicamente hablando van a ser de inflación, ¿no es cierto? Hay una tasa del 10.8% de menos 10.8% de crecimiento, ¿no? Lo que estaba proyectado el año pasado, 2019, para el 2020, de crecimiento de 3 a 4%. Y entonces lo que ha pasado es que estamos en menos 10.8, con probabilidades de que baje a 9.7 a finales de diciembre. Pero ya es inflación, ¿no es cierto? Ya es inflación. Entonces, esa no ejecución, ¿no es cierto?, de todos estos movimientos que se hacían en exportaciones y también en importaciones, porque no se ha suspendido, pero no están importando mucho. Porque antes importabas para qué, pues antes importabas para vender, ¿no es cierto? Para la campaña de Navidad, claro. Y empezabas a importar en el mes de julio, ¿no es cierto? Y terminabas en el mes de diciembre. Pero ahora no hay importaciones porque probablemente no vaya a haber campaña de Navidad, ¿no es cierto? No, y si existe la campaña de Navidad, va a ser una campaña bastante ahorrativa, ¿no? Además, si estuviera la campaña de Navidad, habías tenido que importar en junio o julio, ¿no? Porque así es como se distribuye todo la campaña de Navidad. Y importar ahorita ya es tarde, ¿no? ¿Y de dónde importas? De China, ¿no? Básicamente importas de China productos terminados para que tú puedas comercializarlos, como está China, ¿no? Claro, China en realidad no dejó de producir, ¿no? Solamente en la ciudad de Wuhan, que es la ciudad que ha estado afectada, y otra ciudad más, ¿no? Pero en realidad las demás ciudades han seguido produciendo. Es más, ni cerraron sus límites, y ellos seguían produciendo, ¿no? Entonces China como que no paró, ¿no? China siguió operando. Pero el problema es a quién le va a vender. ¿A quién lo va a vender, no? Porque una cosa es que tú puedas producir, pero a ver quién te va a comprar, pues,
Porque Perú, por ejemplo, todo el comercio de China que tenía antes, ¿no? Y lo digo porque he tenido clientas que comercializaban en el mercado central y tenían tiendas de productos chinos y llegaban a partir de julio contenedores enteros de productos para vender en la campaña de diciembre. Pero ahora no hay nada. Es más, existen saldos del año pasado, ¿no es cierto? Esos saldos son los que se están vendiendo para este año, ¿no? Y lo que te dicen los economistas es que tú trates de ir al consumo interno, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿qué te dice el economista? Te dice, mira, como tú ya no puedes importar, porque realmente estás en un riesgo total el traer el producto chino, de repente lo puedes desinfectar, qué sé yo, pero el problema es que antes tú tenías que viajar a China para poder ver qué estabas trayendo. Ahora ya no puedes hacer eso, ¿no es cierto? Tienes que traer nada más a ciegas. Ok. Entonces, tú traes este producto y el problema es acá la frecuencia que existe de clientes en lo que había antes de la pandemia, ahora es cero. Cero, 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 cero. Claro, existe gente, ¿no? Que va, pero no en la magnitud que había antes, ¿no? Entonces, esta distribución que ustedes están viendo acá se ha visto totalmente trastocada, ¿no? Antes tanto el Pacífico como el Atlántico era muchos barcos de ida y venida, ¿no? Porque se importaban y exportaban contenedores enteros de mercadería, ¿no? Pero ahora, por eso es que los chinos están buscando otro tipo de negocios, ¿no? Porque también ya lo producen y lo venden. Los chinos son un montón, ¿no? Probablemente lo pueden vender ahí en la misma China, pero el problema es traerlo hasta acá, ya no va a ser como antes, ¿no? No sé si han escuchado la noticia el día de hoy de que existen ahorita en las 200 millas unos barcos chinos y acá ha tenido que salir la armada de Perú, ¿no? Al Pacífico, exactamente al Pacífico, a poder detener el avance de estos barcos, ¿no? Y decirles, oye, un momentito, aguanta tu coche, aquí estás en Perú, ¿no es cierto? Así que get out, ¿no? O sea, vete de aquí porque no. Entonces están desesperados, ¿no? Porque el comercio de ellos, los chinos son así, pues, ¿no? Ellos, todo es rápido, todo es comercio, ¿no? El problema del chino es que, uno, que son un montón, ¿no? Y dos, de que están acostumbrados a muchas guerras en toda su historia, ¿no? Han tenido guerras tras guerras. Entonces, ¿qué cosa pasaba cuando había guerra? O sea, el chino es el concepto de que si se mueve, cómetelo, ¿no? Y entonces, cuando había guerras, ellos se tenían que comer lo que había, ¿no es cierto? Porque es un país bastante sufrido, ¿no? Han tenido muchas guerras y han sufrido bastante en esas guerras. Y surgen los problemas de que no es así, no necesariamente, ¿no? O sea, no te puedes, si se mueve, cómetelo, no, ¿no? ¿Ya? Esa es la diferencia entre el chino y el japonés, pues, ¿no? El japonés tiene otra disciplina, ¿no? El chino es más como que los valores a veces no los sabe orientar, ¿no? Diferente al japonés, ¿no? Pero lamentablemente en este mundo el chino ha surgido de esta forma, ¿no? Y miren, tan fuerte ha sido su influencia, de su vehemencia por el crecimiento, de que los economistas te dicen esta lectura, ¿no? China estornuda y el mundo se mueve. Y es verdad, China estornudó y miren lo que ha pasado, ¿no? Estamos parados prácticamente, ¿no? Entonces esta distribución prácticamente ahorita está en un porcentaje bastante bajo, ¿no? Porque ya no hay esa frecuencia de barcos, el comercio exterior se ha visto trastocado, sin haberse cerrado los puertos, ¿ah? Porque los puertos están abiertos, pero no hay esa frecuencia, ¿no? No hay las exportaciones están prácticamente paradas, ¿no? Lo que se está vendiendo es todo lo que es agropecuario, ¿no? Todo lo que es agricultura, el cacao, y todos los productos que se estaban exportando, espárragos, etcétera, ¿no?
pero aceitunas, paltas, ¿no? La palta fuerte, etcétera. Pero lo demás no, ¿no? Y lo demás es lo que te mueve el tema de la balanza de pagos y el PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno. Entonces ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Claro, ahorita el mundo, me pueden decir, el mundo está en pandemia, ¿no? Y el mundo está prácticamente trastocado en sí, ¿no? Pero en general vamos a tener en este año signos negativos, ¿no? Signos muy, muy negativos. Bueno, y eso es básicamente lo que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Vamos a pasar ahorita a un video respecto a poco afirmando algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la política económica, ¿no? El tema de la política económica se ha visto totalmente trastocada, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por el Poder Ejecutivo, ha tratado de paliar el temporal, como se dice, ¿no? Pero dando algunos disposiciones generales y específicas en algunos casos, y contribuyendo no solamente al tema de la salud, sino también al tema del control, ¿no? El control de las licitaciones, etcétera. Pero hay dos conceptos en esta política económica que ha aplicado este gobierno, que uno de los conceptos es el tema del control concurrente a los procesos de licitación o los procesos de contrataciones según la ley de contrataciones, que yo como contador me parece excelente ese control concurrente, porque yo he sido durante 12 años servidora pública, he sido jefe de administración y he visto cómo es que los políticos sí intervienen, ¿no? Y este control concurrente me parece un gol, ¿ya? Porque hace que los contadores y a los jefes de administración nos apoyan para que ese control concurrente vaya de la mano, o sea, Contraloría al lado tuyo, para que de alguna u otra manera este político antiguo, ¿no? Ya no se meta con los profesionales, ¿no? Y me pareció una medida bastante asertiva de parte de esta política económica, ¿no? Otra situación que también me ha parecido bastante importante es el juicio que tenía estas empresas, ¿no? Muchas de ellas constructoras y muchas de ellas de telecomunicaciones, que tenían muchos años un IGB que no estaban reconocidos, y grandes de estas resoluciones habían sido refutadas por el Tribunal Fiscal. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una constructora transnacional en el sector privado, donde yo recuerdo, estamos hablando del año 2006, donde yo recuerdo haberlos dejado con una resolución de la SUNAT que tenía una evasión de impuestos de 4 millones de dólares. Y recuerdo que el Tribunal Fiscal lo devolvió, diciendo a SUNAT de que esos 4 millones de dólares no eran 4 millones de dólares, sino que eran 500.000 soles, una cosa así. Yo recuerdo claramente cómo el auditor que estaba ahí de la SUNAT entró en desesperación, tratando de poder refutar eso, ¿no? Pero el Tribunal Fiscal ya había determinado. Entonces los auditores de la SUNAT hicieron un reintento de volver a revisar el otro periodo fiscal, ¿no? Bueno, yo ahí lo dejé, pero me lo encontré al auditor alguna vez en el camino en otra empresa y recién me comentó qué es lo que estaba pasando. Ellos venían persiguiendo a esta empresa hace 30 años. 30 años, o sea, el hombre ya estaba viejo, ¿no? Y lo que él buscaba era que esas evasiones del IGB, esa evasión de impuestos no reflejadas, se vean de alguna manera reconocidas y que sean pagadas, ¿no? Porque era evasión de impuestos, ¿no? Habían comprado facturas, ¿no? Y esta empresa, el Tribunal Fiscal estaba avalando eso. Ahora, yo no sé, pues, si es que habría ahí exactamente qué, ¿no? Pero era claro, el análisis del auditor era claro, era preciso, se veía que había, ¿no? Y como contador que soy, hice una prueba de cumplimiento, ¿no? Y efectivamente comprobé que las facturas eran creadas, ¿no? Habían creado empresas, ¿no? ¿Y a dónde voy con política económica? En esa época no existía la ley de bancarización.
Miren cómo impacta, ¿no? La ley de bancarización te obliga ahora a que todos los cheques tienen que salir a nombre de la empresa y tienen que ser incluso, creo que, cheques de gerencia, ¿no? Antiguamente, en el 2006 nomás, estos proveedores que estaban en el mundillo, tú podías, no sé, pues tenías un transporte de cemento por $500,000 imaginemos, y tú podías girar varios cheques al portador, ¿ya? Y entonces sacabas de los 500.000 soles, no sé, pues cheques de 10.000, 20, al portador, al portador, al portador. Lo que ocasionabas un desorden, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque este cheque podía ser cobrado fácil por un funcionario de la empresa, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo que la tesorera, que estaba ahí, yo era la contadora, me preguntó, doctora, mire, está pasando esto. Entonces yo volteé y lo miré, bueno, esto está mal, no puedes tú, pero la ley los avalaba. No existía la ley de bancarización. O sea, dentro de la política económica, si se quiere llamar del Poder Ejecutivo, no estaba en ese momento plasmada una ley de bancarización. Y la ley te permitía que tú giraras esos cheques así. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante que las leyes que regulan un país, no solamente leyes tributarias, leyes económicas, todas las leyes, las normas legales, sean a favor del bien común, ¿no? Porque tiene que ser en pro del crecimiento de un país, y este crecimiento tiene que ser para todos. Pienso que ese es el punto neurálgico del no crecimiento de nuestro país. Las leyes están mal hechas y las leyes tienen que ser cambiadas, ¿no es cierto? Y estas leyes no pueden seguir siendo como están, porque están permitiendo, ahora se está corrigiendo varias cosas. Con la pandemia han aparecido varias cosas y se han evidenciado muchas cosas, ¿no? El tema del CIS, que es ahora también para los RUS, ¿no? El CIS RUS, el nuevo RUS, el tema de los hospitales que están totalmente habían sido, o sea, no era posible que en salud llevaran 35 años de atraso. Ha tenido que pasar una pandemia para que este gobierno recién comience a invertir, ¿no? A lo que voy es lo siguiente, ¿no? Sí lo he pasado como funcionaria pública, lo he vivido. Aquellos que tratamos de hacer las cosas de acuerdo a la norma establecida, ¿no? Aquellos funcionarios que nosotros, profesionales, técnicos, que tratamos que las cosas sean de acuerdo al bien común, lamentablemente no somos bien vistos, ¿no es cierto? Y eso es la diferencia entre nosotros, los técnicos, los profesionales, y los que no lo son, ¿no es cierto? Yo siempre hablo en positivo y siempre hablo como deben ser las cosas, ¿no? De acuerdo a la norma, de acuerdo a lo establecido y de acuerdo a los profesionales y los técnicos que debemos nosotros aplicar la norma. Estoy totalmente de acuerdo con la norma del control concurrente, totalmente de acuerdo como contadora que soy, de que ese acompañamiento, esta política económica que está planteando este gobierno, este acompañamiento permita que el funcionario público de carrera ejecute de acuerdo a las normas establecidas. Correcto. Totalmente de acuerdo con ello, ¿no es cierto? Y totalmente de acuerdo con la resolución del Tribunal Constitucional, en la cual dio a favor de la SUNAT que todas estas deudas que iban a ser declaradas improcedentes y descartadas sean cobradas. Que continúe el proceso. Porque yo te estoy hablando de deudas del 2006. Estamos hablando del 2020. Estamos hablando de hace 14 años una deuda, ¿no? Ellos hablaban de esa prescripción. Pero a ver, yo pregunto. La evasión tributaria que existió hace 14 años no es la misma que hubiera existido ahorita, porque con esa evasión tributaria nosotros pudimos hacer el bien común y combatir la pobreza, ¿sí? Y construir hospitales, ¿no es cierto? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con esa resolución tributaria que hace de que se prosiga con el proceso de cobranza coactiva, y es totalmente justo porque prevalece. Ellos iban a agarrarse la prescripción porque no, señores, no, el Tribunal Constitucional les ha dicho un momentito,
la evasión tributaria de hace 14 años es el mismo concepto de la evasión tributaria de ahorita. Totalmente de acuerdo. Porque no se distorsionaba el concepto de evasión tributaria, ¿no es cierto? Estos empresarios querían agarrarse de la prescripción, ¿no? Pero el concepto de evasión sigue siendo el mismo. Y yo aplaudo eso. Aplaudo y totalmente de acuerdo con el criterio técnico de evasión tributaria, ¿no? Por ese lado y por el lado del control concurrente, creo que son, desde el punto de vista técnico, contable, profesional, estoy totalmente de acuerdo con la Contraloría de que ese control concurrente lo hagan. Lo que tendrían que mejorar es el mecanismo del control concurrente, o sea, mejoren sus procesos, en otras palabras, para que no te demores tanto. Porque, ¿qué pasa? El control concurrente funciona de la siguiente manera. El control concurrente, hablando de política económica, el control concurrente funciona así. Simplemente agarras el proceso, imaginemos que es un proceso de adquisición de alimentos, del vaso de leche, ¿no? Y la Contraloría dice, un momentito, esto tiene que pasar al control concurrente. Deme el expediente. Pero ya estuvo en la participación de la reunión de los acuerdos, porque ese comité de adquisición se reúne, ¿no es cierto? Y comienza a calificar a los postores. Ahí estuvo el control concurrente. Y miró y observó, no solamente como veedor, porque antiguamente solamente estaba como veedor. No, ahora este control concurrente tiene derecho a opinar. Y me parece genial, ¿no es cierto? Entonces, este control concurrente participa en esta calificación de las propuestas y participa e interviene, ¿no? Dando su opinión. Y él recoge la información, este control concurrente. Así es el control concurrente, recoge la información. Después que se ha aprobado y le han dado la buena pro al que han creído, según la evaluación, conveniente, el control concurrente recoge este expediente y se lo lleva a la Contraloría para que sea nuevamente revisado. Me parece que ahí deberían acortar los tiempos, porque ahí sí se están demorando. Por ejemplo, el día viernes entregas un expediente ya habiendo estado tú en el proceso de evaluación para que sea revisado. Se está demorando como 12 días en revisar. Ahí deben acortar los tiempos. Claro, es algo que no lo tenían previsto. Probablemente tienen que contratar a más auditores, probablemente tienen que mejorar, hacer un proceso, ¿no? Tienen que hacer un procedimiento para que ellos puedan evaluar rápidamente lo que yo evalué como auditor en su momento en el control concurrente en el proceso de adquisición con esta evaluación que la estoy haciendo ya como se dice, en mi casa, ¿no? Porque ahí tienen que intervenir y preparar un informe. Yo como control concurrente no es que simplemente estoy en la evaluación y qué lindo. No. Yo como control concurrente tengo que preparar un informe y lo que he levantado en el proceso del control concurrente tengo que informarlo. Y tiene que haber un documento en ese proceso, ¿correcto? Entonces, aplaudo el tema del control concurrente, pero opino de que este control concurrente deben de mejorar el proceso del control concurrente, ¿correcto? Entonces, al mejorar este proceso mediante esta política económica, me parece genial porque está dentro de todo el tema, ¿no? Va a generar de que se acelere el gasto público, que está tan escaso ahorita la ejecución del gasto público, ¿correcto? Entonces, este gasto público, al ejecutarse, bueno, ya no hay mucho tiempo, estamos hablando de 3 meses nada más, va a generar de que se mejoren los niveles de eficiencia, de eficacia, ¿no? Bueno, chicos, estos serían los conceptos generales. Vamos a poner por último el video correspondiente a esta primera clase, y después de terminar el video vamos a terminar la grabación y vamos a nosotros a conversar un poquito sobre el tema de la tarea. Vamos a poner seguidamente el video respecto a Milton Friedman, que es un video que habla de cómo es que se producen las necesidades. Según este lápiz de mina, no existe una sola persona en el mundo que lo pueda fabricar. Declaración notable, en absoluto.
La madera de que está fabricado, según creo, proviene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol se necesita una sierra. Para fabricar la sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Este centro negro lo llamamos mina, pero en realidad es grafito comprimido. No estoy muy seguro de dónde viene, pero creo que de algunas minas de Sudamérica. Este extremo rojo, el borrador, es de goma. Probablemente proviene de Malasia, de donde el árbol del caucho ni siquiera es originario. Fue importado de Sudamérica por algunos hombres de negocios con ayuda del gobierno británico. El casquillo de bronce, no tengo la menor idea de dónde proviene. Ni la pintura amarilla, ni la pintura que delineó las líneas negras, ni el pegamento que lo mantiene unido. Literalmente, miles de personas cooperaron para fabricar este lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, que practica religiones diferentes, que podría odiarse si se conociera. Cuando usted va a la tienda y compra este lápiz, en realidad está intercambiando unos pocos minutos de su tiempo por unos pocos segundos del tiempo de todas esas miles de personas. ¿Qué los unió y los indujo a cooperar para fabricar este lápiz? No había ningún comisario enviando oficios o dando órdenes desde alguna oficina central. Fue la magia del sistema de precios, la operación impersonal de los precios, que los juntó y logró que cooperaran para fabricar este lápiz, de modo que usted lo pueda obtener por una suma insignificante. Es por esto que la operación del mercado libre es tan esencial, no solo para promover la eficiencia del producto, sino más, para fomentar la armonía y la paz entre los pueblos del mundo. Ok, listo. Vamos a... Listo, vamos a dar por terminada la grabación del día de hoy para Listo, buenas noches. Ha sido la primera clase de Economía General. Hoy día 16 de octubre. Nos estamos viendo el próximo viernes. Muchas gracias.